Bueno, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, profe. Bueno, creo que tengo entendido que en el último teórico, Javier estuvo hablando sobre la propuesta urbanística del movimiento moderno. Hoy vamos a empezar a hablar sobre las críticas que se le realizaron al modelo urbanístico propuesto por el movimiento moderno, que podríamos llamar modelo racionalista, algunos hablarían de modelo funcionalista, que bueno, que era un modelo urbanístico específico. Como ustedes ya saben, el movimiento moderno marcó tendencia durante gran parte del siglo XX, tuvo una gran influencia, no solo a nivel arquitectónico, sino también a nivel urbanístico, pero esa influencia empezó, o ese prestigio, empezó a verse opacado. Por favor, apaguen los micrófonos, hay alguien que está haciendo ruido, si no, los muteo yo. Yo decía que el prestigio del movimiento moderno empezó a verse opacado, paradójicamente, en el momento en el que empezó a construir masivamente. Las ideas del movimiento moderno se desarrollaron principalmente en el periodo de entreguerras en Europa, y la gran oportunidad para poner a prueba esas ideas fue justamente la posguerra, la segunda posguerra, por lo que fueron los procesos de reconstrucción europea. Muchas ciudades habían quedado derruidas, era necesario resolver el problema urgente de la vivienda, y se aplicaron los principios básicamente del movimiento moderno en casi todos los países. Por favor, apaguen micrófonos, gracias. Incluso en países, hay que tener en cuenta lo que fue la experiencia de todos los países de la órbita soviética, donde al abolir la propiedad privada, se hizo posible implementar sin ningún tipo de trabas este modelo. Y como siempre ocurre, cuando las cosas se llevan a la práctica, se empiezan a ver los defectos que no se veían en el tablero, ¿no? Cuando estaban formuladas a nivel teórico. Por supuesto que el movimiento moderno, nosotros siempre hablamos de las ideas del movimiento moderno y hablamos de la crisis, de las críticas que se han hecho al movimiento moderno. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta, y que es, de alguna manera, cierta vocación y virtud anticipatoria que tuvo el movimiento moderno para prever algunos desarrollos urbanísticos que se iban a dar. Acabamos de ver algunos ejemplos que son explícitos incluso en relación a esto que yo mencionaba recién, cómo cuando las cosas se llevan a la práctica difieren bastante de la situación ideal, ¿no? De la idea original. Estas formulaciones de Le Corbusier en torno a las bondades de las altas densidades, bueno, lo vemos acá en este caso en Hong Kong, y la idea de la bondad queda bastante en entredicho. La idea de construir una ciudad siguiendo un modelo de producción casi fordista, ¿no? De producción en serie de viviendas, como quien produce automóviles. Bueno, lo vemos en muchos conjuntos habitacionales de interés social, que se pueden dar en nuestras latitudes, y los resultados están a la vista, lamentablemente. La idea de proponer este tipo de desurbanización, como proponían algunos arquitectos de la Unión Soviética, ¿no? En estas
urbanizaciones de muy baja densidad, lineales, en donde se funde la ciudad con el campo. Bueno, es lo que vemos en las entradas, en los accesos de muchas grandes ciudades americanas y europeas, ¿no? Con estas conurbaciones interminables y de muy baja sustentabilidad en términos energéticos, en términos ambientales. La idea de organizar con una funcionalización rigurosa y una zonificación funcional, mejor dicho, rigurosa, la ciudad con áreas que son exclusivas de viviendas, áreas exclusivas de producción industrial, áreas exclusivamente administrativas. La circulación es, bueno, es lo que vemos en muchas de nuestras ciudades en la actualidad, ¿no? Donde hay barrios cerrados que son exclusivamente residenciales, hay complejos comerciales en el medio de la ruta a veces, hay complejos de oficinas, esta idea de pensar la ciudad por partes casi monofuncionales. Esta idea de pensar un espacio público abierto, totalmente desestructurado, únicamente surcado por grandes componentes edilicios y grandes infraestructuras, que planteaba Le Corbusier. Bueno, es lo que vemos en este paisaje, por ejemplo, en la ciudad de Teherán. La idea de aumentar fuertemente las densidades en áreas centrales, que Le Corbusier proponía quizá como una provocación, no, quizá no, seguramente como una provocación, proponía la demolición del centro de la ciudad de París. Bueno, es lo que vemos en muchas de nuestras ciudades, con estos grandes conjuntos para sectores de alto poder adquisitivo y que se transforman en pequeñas ciudadelas encerradas en el corazón de nuestras ciudades. Perdón, voy a... enseguida vengo. Perdón, pero el problema de dar clases desde casa es que suena el timbre a veces. Sigo, bueno, esta idea se ve reflejada en muchos emprendimientos inmobiliarios destinados a las clases sociales más altas y que se transforman en ciudades exclusivas, en cotos de exclusividad dentro de la ciudad. Y en el fondo, al fin y al cabo, la idea de encerrar la ciudad en un gran gesto arquitectónico como es la unité de habitación, bueno, tiene una traducción casi literal en los grandes shopping centers que visitamos. Son fragmentos de ciudad, centralidades que se intenta encerrar adentro de un edificio. Por supuesto que esa traducción nunca da los resultados esperados en la teoría por los hacedores del movimiento moderno. En el fondo el problema, anticipándonos a las críticas que vamos a ver, el problema, si lo pudiéramos resumir de alguna manera, reside en esta imagen que vemos acá. Arriba estamos viendo el dibujo que realizara Le Corbusier cuando visita Buenos Aires. Dice, ¿cómo ve él a Buenos Aires? Dice, para él Buenos Aires es el horizonte de la Pampa sobre el Río de la Plata y unas torres. Así sintetiza lo que debería ser Buenos Aires. Y abajo estamos viendo una foto aérea de la Buenos Aires real, no la que vio Le Corbusier, pero bueno, con un poco menos de densidad y de extensión. Sería la que vio Le Corbusier. Pero, bueno, la idea acá queda expuesta esa intención por simplificar la complejidad, por reducir la complejidad a un gesto, cuando sabemos que lo complejo no es una mera sumatoria de simples, lo complejo implica otra dimensión. Y acá quizás se resuma uno de los principales problemas que tuvo
la propuesta urbanística del movimiento moderno. Ese afán simplificatorio, que en el fondo es un afán por crear orden, que es lo que dijo Rem Koolhaas en 1992, en un reportaje que le realizara Alejandro Saera Polo, para la revista El Croquis, donde él habla de los arquitectos del movimiento moderno y sus ideas sobre la ciudad, arquitectos que él admira y que de algún modo se siente un continuador, pero él dice, bueno, fueron fatalmente atraídos por la idea del orden y su aparente obligación de lidiar con ella mediante la arquitectura. Bueno, vamos a hablar un poco de las críticas que se hacen al movimiento moderno. En primer lugar, hay que señalar un cambio de paradigma que se empieza a ver en torno a las ideas que se manejaban acerca de lo que la ciudad debería ser. El historiador de la arquitectura, Charles Shanks, en su libro El lenguaje de la arquitectura postmoderna, menciona un caso, que es el caso del conjunto de viviendas Pruitt-Igoe, que fue construido en St. Louis, en Estados Unidos, en 1950, por el arquitecto Minoru Yamasaki. Yamasaki. Yamasaki fue el arquitecto que construyó también las Torres Gemelas, las Twin Towers. Para que tengan una idea, que fue un arquitecto importante, por lo menos con encargos importantes. Este es un conjunto de viviendas que en su momento ganó muchos premios, que fue considerado como una manifestación cabal de los ideales del modelo racionalista, ¿no? Una expresión cabal de lo que era la ciudad propugnada por el movimiento moderno. Fue muy elogiado, fue publicado en muchas revistas especializadas, pero, bueno, estas son imágenes. Las cosas nunca se desarrollan, como decía recién, como se esperaba. Arriba estamos viendo una perspectiva realizada por el equipo de Yamasaki en el momento de que ganó el proyecto, de cómo serían los corredores internos de esos bloques, y abajo cómo eran en la realidad los corredores internos de los bloques, en donde ninguna persona decente se atrevía a caminar. Cómo era el barrio en el momento de su inauguración y cómo a los pocos años terminó quedando. La imagen también de los primeros años y una imagen de unos pocos años después. Vemos el nivel de deterioro y de abandono. Bueno, la administración de la ciudad de St. Louis finalmente decidió que arreglar el desastre ese era imposible y que lo más conveniente era directamente demoler el conjunto de viviendas, que no tenía arreglo. Charles Shanks lo que dice es que el momento, fue en 1972 esto, el momento en el cual se demuele el conjunto Pruitt-Igoe marca la muerte del movimiento moderno. Él es contundente, por supuesto, lo dice irónicamente, ¿no? Pero dice, es contundente. El movimiento moderno muere tal día, dice el día, que no recuerdo cuál es, de 1972 a tal hora, en el momento en que se empieza a dinamitar el conjunto Pruitt-Igoe. Pero en realidad hay que decir una cosa, que esta demolición, si tienes la carga simbólica que le asigna Shanks, no es más que la coronación, digamos, la frutilla en el postre, de todo un proceso de críticas y de demolición continuada e insistente que se venía haciendo sobre todas las ideas del movimiento moderno, desde finales de la década del 50. Como mencionaba yo al principio, prácticamente desde que se empezaron a poner masivamente en práctica esas ideas durante el proceso de reconstrucción europea. ¿Qué eran estas ideas las que se empezaron a poner en tela de juicio? La idea de que la ciudad, de que el proceso de construcción de la ciudad es homologable al proceso de fabricación industrial en serie. El proceso de construcción de la ciudad es mucho más complejo. No es como la fabricación de automóviles. Se empieza a criticar la idea de que puede haber un patrón universal
para proyectar ciudades. Un patrón aplicable en distintas culturas, en distintas latitudes, en distintas tradiciones. Se empieza a criticar esta idea que ya mencionáramos antes, que la ciudad se puede organizar por partes monofuncionales, siguiendo una zonificación rigurosa y exacerbada, cuando la ciudad real en realidad es una mezcla de actividades. En las plantas bajas hay comercio, en las plantas bajas hay viviendas, se mezclan en la calle automóviles, peatones, ciclistas. La idea de que se empieza a criticar la idea de que es necesario refundar la imagen de la ciudad, de que la imagen que vemos a la izquierda, que plantea Le Corbusier, de la calle Corredor, es una imagen obsoleta, que no corresponde a las necesidades ni a las posibilidades tecnológicas del siglo XX, y que es necesario reformular la imagen de la ciudad, y esa reformulación implica obviamente una adhesión a determinados principios vanguardistas, ¿no? Hay una unión entre visión de la arquitectura y visión de la ciudad y las nuevas vanguardias figurativas, que a mediados del siglo XX reformulan los programas pictóricos, escultóricos, etc. La idea de la vanguardia, básicamente, se empieza a cuestionar la idea de que la ciudad histórica es obsoleta y que es necesario demolerla, si queremos arreglar los problemas urbanísticos, solucionar los problemas de la ciudad, no queda otro remedio que la tabula rasa. Y en el fondo se empieza a criticar la idea de que es posible resolver únicamente desde la arquitectura o con un gesto arquitectónico la complejidad urbana. Hoy vamos a hablar de lo que llamamos crítica endógena, o sea, críticas que se realizan al movimiento moderno desde adentro del movimiento moderno, o al menos desde aquellos arquitectos y urbanistas que de alguna manera eran los continuadores de las ideas del movimiento moderno. Y para esto es necesario empezar a hablar de lo que se conoció como el Team 10 y el CIAM número 10. El CIAM, recuerdan, eran los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. El 10º Congreso Internacional se realizó en la ciudad de Dubrovnik en 1956. Acá empezamos a ver un listado. Los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna se empiezan a realizar en 1928 de manera periódica. Cada congreso se enfocaba en alguna problemática, en algún tema. Y vemos que se empieza a producir una suerte de cisma en el Congreso de 1953, realizado en Francia, en Aix-en-Provence, donde se publica la Carta de Habitación. Ahí empiezan a cobrar protagonismo los arquitectos más jóvenes del movimiento moderno, o sea, los arquitectos que no habían formado parte del proceso fundacional del movimiento moderno, o sea, los herederos de los fundadores. Empiezan a realizar algunas críticas a algunos enfoques que veían un tanto rígidos dentro del movimiento moderno, enfoques que no reconocían las particularidades regionales, y que no reconocían en el fondo la complejidad de los hechos urbanos, ¿no? Esta mirada simplificadora. A ese grupo de jóvenes arquitectos se les encarga la organización del 10º Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que mencionaba yo recién, que se iba a realizar en 1956 en Dubrovnik, y estos arquitectos jóvenes se empiezan a reunir después de 1953 para organizar ese congreso. Por favor, apaguen micrófonos. Y se los empieza a conocer como Team 10, o sea, el grupo o el equipo 10, justamente en alusión a que iban a organizar el 10º congreso. Para eso empiezan a hacer reuniones entre ellos. Estos arquitectos eran Allison y Peter Smithson, Bakema, Candili, Woods, Aldo Fanek, Jonas Friedman. Bueno, cada uno tenía arquitectos de distintos países que se reunían para organizar el 10º Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Una de esas reuniones fue la realizada en la ciudad de Dun,
en los Países Bajos, en 1954, y donde sacan su primer y único manifiesto, siguiendo la tradición de los maestros del movimiento moderno, sacan un manifiesto que es el que vemos aquí, mecanografiado, con un dibujito, que se llamó el Manifiesto de Dunn, justamente, y habla sobre el hábitat. Y plantean 8 puntos cruciales que tiene que tener en cuenta el urbanismo del movimiento moderno. Primero dice, solo tiene sentido considerar la casa como parte de una comunidad, resultado de la interacción entre unos y otros. Segundo punto, no deberíamos perder el tiempo en catalogar los elementos de la casa mientras no haya cristalizado la otra relación, o sea, la relación entre casa y comunidad. 3. El hábitat se ocupa de la casa particular en un tipo de comunidad particular. 4. Las comunidades son las mismas en todas partes, o sea, hay distintos tipos de ciudades, 4 tipos de ciudades. Casa agrícola aislada, pueblo, ciudades pequeñas y grandes ciudades. El punto 5 dice que esos tipos de ciudades pueden observarse en la relación con su entorno, en lo que fue la sección de Valle de Guedes. Recordarán, seguramente Gustavo planteó lo que fue la sección del Valle de Patrick Guedes, donde planteaba la relación entre las actividades humanas y el entorno natural. Bueno, ellos retoman esa idea y la reformulan. El punto 6 dice que toda comunidad debe ser internamente cómoda, tiene que tener fácil circulación, cualquiera sea el tipo de transporte de que se trate, y la densidad de crecer al ritmo de la población. O sea, cuanto más grande sea la ciudad, mayor densidad tiene que tener. Hay que estudiar por qué, dice el punto 7, viviendas y agrupaciones son necesarias para generar comunidades cómodas en los diversos puntos de la sección del valle. Y finalmente el último punto dice que la adecuación de toda solución se ha de dar en el ámbito de la creación arquitectónica, y no en el de la antropología social. Si agrupamos estos 8 puntos, vamos a encontrar que los 2 primeros puntos suponen una fuerte crítica a un principio del movimiento moderno que se venía arrastrando, que era el de la centralidad de la célula residencial. Recuerden lo que decía el Corbusier, que todo empezaba en la célula residencial, y la ciudad era concebida casi así, como una repetición de células residenciales. Ellos dicen, no, lo importante es la relación de la célula residencial con la comunidad, y hasta que no se resuelva eso, no tiene sentido pensar en las partes constitutivas de la vivienda. Los principios 3, 4 y 5 suponen otra crítica fuerte a otro de los principios fundantes del movimiento moderno, que era la necesidad de generar pautas universales de diseño. Recuerden lo que dice el principio 3, el hábitat se ocupa de la casa particular en un tipo de comunidad particular. Y es necesario estudiar las interacciones, como lo planteaba Guedes, entre la ciudad y su entorno natural específico. Segundo, el tercer principio que se critica con los principios 6 y 7 es el de la organización funcionalista. La organización de la ciudad es algo mucho más complejo que una separación rigurosa de usos. Finalmente, el único punto que mantienen de las ideas del movimiento moderno es la que es necesario resolver la ciudad desde un enfoque arquitectónico. Quedan 4 minutos. Si se corta, volvemos a entrar al mismo link. Aquí estamos viendo esa reedición que hacen los jóvenes del Tintem con respecto a la propuesta de principios del siglo XX de Patrick Guedes, de la sección del Valle. Lo que propone Patrick Guedes ahí es lo siguiente, dice, cada tipo de actividad humana supone un tipo de transformación y de producción del espacio específico. Esto está relacionado con las tecnologías específicas que se utilizan para cada actividad. Y para entender cómo se organizan las ciudades es necesario entender eso, las distintas actividades que conforman el entramado social de las ciudades y cómo esas actividades modifican el espacio para poder desarrollarse. Bueno, los arquitectos del Tintem retoman esa idea, que no era una idea, digamos, los escritos de Guedes no fueron muy tenidos en cuenta por los maestros del movimiento moderno, sino que fueron un antecedente más bien
de la tradición anglosajona, que se desarrolla con Louis Mumford, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, retoman esta idea de este personaje tan importante y la reformulan para incorporar algo que no había sido una preocupación tampoco muy fuerte del movimiento moderno, y que mencioné recién, la idea de las escalas, que hay distintas escalas que implican distintos tipos de asentamientos urbanos, y que lo que es importante es entender cómo son las escalas de asociación, la idea de comunidad que se dan adentro de cada uno de esos tipos de ciudades. Finalmente, en 1956 se desarrolla el 10º Congreso Internacional, en donde se discuten algunos temas que no habían sido temas, grandes preocupaciones, por lo menos no preocupaciones nodales del movimiento moderno, la idea de la asociación, como decíamos recién, de la identidad, los modelos de crecimiento, el problema de la movilidad, y se hace un aporte casi instrumental, proyectual, que es la idea de clúster. La idea de clúster supone una superación de la organización funcionalista de la ciudad. Ellos proponen, dice, el clúster es un modelo específico de asociación que no responde, es una forma de agrupamiento que no responde a razones de tipo funcionalista, sino que responde a un tipo de orden y una articulación más compleja, donde se pueden superponer distintas actividades, distintos tipos de actores, distintos tipos de espacio, y ellos proponen como la superación de esta forma de organización que tienen las ciudades tradicionales de casa, calle, barrio y ciudad. Dicen que no son suficientes para lograr una asociación, una articulación virtuosa de los procesos urbanos. Corto aquí porque queda menos de un minuto, así no me quedo con la palabra, y volvemos a entrar. Vale, perfecto, profe. Ok.